Madrid amanecía entre nubes cargadas de promesas rotas. La lluvia golpeaba el asfalto como si quisiera borrar las huellas de quienes aún se atrevían a soñar en una ciudad demasiado grande para corazones demasiado pequeños. Entre esas almas invisibles estaba Lucía Ramírez, una joven de apenas 19 años que, con su chaqueta raída y sus zapatillas mojadas, vendía flores en la esquina de la Gran Vía. ¿Rosas frescas? Llévese una para su amor. Gritaba, su voz temblando más de frío que de entusiasmo. Nadie se detenía. Nadie miraba. Lucía sabía que el amor verdadero se vendía mal en tiempos de prisa. A pocos metros de allí, en un edificio de cristal y acero, Sebastián Velasco, presidente de Velasco Holdings y el millonario más temido del país, terminaba una reunión a puerta cerrada. Recuerda, Manuel, le decía a su socio, la compasión es una debilidad. Y yo no negocio con débiles. Por supuesto, Sebastián, asentía el hombre, temeroso de contradecirlo. Sebastián era un hombre forjado en la soledad, endurecido por traiciones y acostumbrado a conseguirlo todo. Todo, menos paz. Salió del edificio sin paraguas, como quien desafía a la tormenta misma, subiendo al auto con indiferencia. Pero un destello de color en medio del gris llamó su atención. Una figura delgada, cubierta por un delantal manchado, ofreciendo rosas como si aún creyera que alguien necesitaba belleza en un mundo de acero. El auto frenó de golpe cuando Lucía tropezó, intentando esquivar a un transeúnte, y cayó de rodillas frente a la limusina negra. Sebastián abrió la puerta, molesto. ¿Qué haces? ¿Estás estorbando? Lucía levantó la vista. Y sus ojos, grandes, verdes y llenos de una mezcla de miedo y dignidad, se encontraron con los de él. No pidió disculpas. No se arrastró. Solo recogió sus flores mojadas con manos temblorosas. Disculpe, señor, murmuró. Sebastián, acostumbrado a súplicas y adulaciones, sintió algo inédito, respeto. Y una punzada incómoda en el pecho. Esa noche, en su ático de paredes de mármol y vistas infinitas, Sebastián no logró concentrarse en sus negocios. Los ojos de la muchacha lo perseguían. La manera en que apretaba las flores contra su pecho, como si defendiera el último resto de algo que él había perdido hacía mucho, esperanza. Al día siguiente, la vio de nuevo. Y al siguiente. Era como si la ciudad, cansada de su indiferencia, le pusiera frente a los ojos la prueba de que aún existía ternura. Finalmente, una tarde, al verla temblando bajo la lluvia sin vender ni una flor, Sebastián bajó del coche. Se acercó. ¿Cuánto por todas? Lucía lo miró, desconfiada. 30 euros. Él sacó un billete de 100. Quédate con el cambio. Ella extendió el ramo, pero no tomó el dinero. No acepto limosnas. Sebastián frunció el ceño. Nadie le rechazaba nada. Jamás. Te estoy comprando tu mercancía, niña. Y yo estoy vendiendo flores, no dignidad. El viento azotó sus palabras como bofetadas. Y Sebastián, por primera vez en años, se encontró desarmado. ¿Cómo te llamas? Preguntó, sin saber por qué. Lucía Ramírez. ¿Tienes hambre, Lucía? Ella dudó. Mucho. Hasta que su estómago rugió traicioneramente. Un poco. Ven conmigo. No me subo a autos de desconocidos. Él sonrió, una mueca más que una risa. Sebastián Velasco. Millonario. Desagradable. Y esta noche, solo un hombre que quiere invitarte a cenar para que no mueras de frío. Lucía cruzó los brazos. ¿Y si solo quieres comprar algo más? Sebastián alzó las manos. Solo flores. Lo prometo. Terminaron en un pequeño café de barrio, lejos del lujo que a él lo envolvía como una segunda piel. Lucía pidió sopa. Sebastián, café negro. ¿Qué haces vendiendo flores a tu edad? Preguntó él, más curioso que compasivo. ¿Qué hace un millonario cenando con una florista? Replicó ella, cortante. Él soltó una carcajada seca.
Tienes agallas. Tú también tienes hambre. Solo que no de sopa. Él la miró fijo. Y por primera vez, Sebastián Velasco no supo si era el cazador o la presa. La conversación fluyó torpemente. Lucía le contó que había crecido en casas de acogida, que no tenía familia, que trabajaba desde los 14. Él le habló, lo poco que se permitía, de un padre que lo crió como soldado, de una madre ausente, de una vida de conquistas sin sentido. Y en ese pequeño café, bajo una lámpara parpadeante y entre tazas agrietadas, algo imposible comenzó a germinar. No amor. No aún. Pero sí la sospecha de que, quizás, el mundo podía ser algo más que poder y cicatrices. Cuando la dejó de nuevo en su esquina, Lucía le ofreció una flor. No hace falta, dijo él. No es por dinero, respondió ella, colocando la rosa roja en el bolsillo de su abrigo. Es para que recuerdes que, aunque no quieras, hoy fuiste humano. Sebastián la miró alejarse. Pequeña. Frágil. Imparable. Y supo que no sería la última vez. Porque había probado un sabor que ya no podría olvidar. El sabor de la esperanza. La rosa roja permaneció en el bolsillo de Sebastián Velasco más de lo que hubiera querido admitir. Cada vez que metía la mano buscando su cartera, su móvil, su agenda, sus dedos rozaban el pétalo marchito y una punzada le recordaba algo que no sabía nombrar, ternura. Él, el hombre que había construido su imperio pisoteando cualquier sentimiento innecesario, ahora se encontraba pensando en una flor. Y peor aún. En una chica de 19 años con zapatillas rotas y ojos demasiado grandes para un mundo tan cruel. Los días siguientes, intentó convencerse de que aquel encuentro no significaba nada. Fue un gesto. Un desliz. No repetiré errores sentimentales, se repetía frente al espejo mientras se ajustaba la corbata. Pero el destino, o tal vez su propio corazón rebelde, tenía otros planes. Porque cada mañana, cuando su coche pasaba frente a la Gran Vía, buscaba a Lucía con los ojos. Y cuando no la veía, una inquietud extraña lo invadía, como si la ciudad entera se hubiera vuelto más gris en su ausencia. Una tarde, impulsado por un impulso que no quiso analizar, ordenó al chofer detenerse. «Espéreme aquí», ordenó. Bajó del coche y cruzó la calle bajo una llovizna fina. Lucía estaba allí, intentando proteger sus flores bajo un paraguas roto. «¿Sigues vendiendo a pesar del frío?», preguntó Sebastián. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Y tú sigues buscando algo que no puedes comprar?». Él sonrió. No de burla. De rendición. Quizás. Lucía cerró su paraguas inútil. ¿Quieres otra flor? Hoy tengo lirios. Son símbolo de pureza, añadió, irónica. No sé si me sientan bien. A nadie le sientan bien hasta que lo intentan. Él sacó su billetera. Ella negó con la cabeza. Hoy te la regalo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me invites un café. Hace demasiado frío para filosofar en la calle. Sebastián arqueó una ceja. ¿Me estás chantajeando? Tómalo como una inversión en humanidad. Y sin esperar respuesta, Lucía echó a andar hacia el mismo pequeño café donde habían compartido sopa y silencios incómodos. Sebastián la siguió. Sin saber si era él quien caminaba hacia ella. O su propia salvación. El café estaba casi vacío. Se sentaron junto a la ventana, viendo las gotas resbalar por el vidrio como lágrimas perezosas. ¿Por qué no dejas de vender flores y buscas otro trabajo?, preguntó Sebastián, curioso. Lucía sopló su taza de té. Porque las flores me recuerdan que, aunque efímeras, tienen un propósito. Como nosotros. Él ladeó la cabeza. ¿Así piensas? Así sobreviví. Sebastián la miró largo rato. Cada palabra de ella era una bofetada contra su lógica de negocios. Cada mirada suya era un desafío contra su indiferencia calculada. Y, contra todo instinto de protección, empezaba a necesitar esa voz en su vida. ¿Qué quieres ser?,
Lucía? Preguntó, de pronto. Ella sonrió, triste. Quería ser maestra. Pero el hambre enseña primero. Él sintió un nudo en la garganta. Uno que no tenía nada que ver con negocios mal cerrados o accionistas molestos. ¿Y ahora? Ahora quiero ser alguien que, aunque venda flores, no venda su alma. Sebastián bajó la mirada. Y por primera vez en años, se sintió indigno de alguien. Cuando salieron del café, la noche ya había caído. La calle mojada reflejaba los faroles como espejos rotos. ¿Puedo acercarte a algún sitio?, preguntó Sebastián, más vulnerable de lo que habría admitido. Lucía dudó. Y luego asintió. Hasta la estación, por favor. Subieron al coche en silencio. El chofer, acostumbrado a ver modelos y ejecutivas a su lado, alzó una ceja, sorprendido. Pero no dijo nada. Porque lo que había entre esos dos no se podía explicar con palabras. Antes de bajar, Lucía se volvió hacia él. Gracias por el café. Gracias por la flor. Ella le sonrió. Y entonces, en un impulso que ni ella ni él entendieron, se inclinó y besó su mejilla. Rápido. Ligero. Pero suficiente para que Sebastián sintiera que el mundo temblaba bajo sus pies. La vio desaparecer entre la multitud de la estación. Pequeña. Inquebrantable. Y supo que estaba perdido. No en la forma peligrosa en que se pierde una fortuna. No en la forma banal en que se pierde un capricho. Perdido de esa manera dulce y dolorosa en que solo puede perderse quien empieza a amar. Aquella noche, solo en su ático silencioso, Sebastián sostuvo el lirio blanco entre los dedos. Y por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro que no estaba hecho de contratos ni edificios. Un futuro donde cabía una voz que decía: no vendas tu alma. Un futuro donde el amor no era debilidad. Era la única victoria que valía la pena. Durante los días siguientes, Sebastián Velasco hizo lo que mejor sabía hacer: fingir indiferencia. Ocupó su agenda con reuniones interminables. Firmó contratos. Compró acciones. Y cada vez que un pensamiento sobre Lucía Ramírez asomaba en su mente, lo aplastaba bajo una montaña de obligaciones. No es más que una chica de la calle, se decía. Una flor entre escombros. Nada que ver contigo. Pero las mentiras que uno se dice a sí mismo son las más difíciles de sostener. Porque cada vez que pasaba frente a la Gran Vía, buscaba su sombra entre el gentío. Cada vez que alguien mencionaba flores, recordaba el tacto suave del lirio en sus dedos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce fugaz de su beso en la mejilla. Finalmente, tras una semana de lucha interna, Sebastián aceptó lo inevitable. Lucía no era un capricho. No era caridad. Era una necesidad que brotaba de un lugar que había creído muerto. Su humanidad. Decidió buscarla. No en su mundo. En el de ella. Sin coches negros. Sin trajes de marca. Solo un hombre. Intentando ser digno de la muchacha que no quiso vender su dignidad por 100 euros. Pero Lucía no estaba en su esquina habitual. Ni al día siguiente. Ni el otro. La lluvia había cesado, dejando en el aire un olor a tierra mojada y melancolía. Y en el pecho de Sebastián, crecía una inquietud que no sabía cómo nombrar. Fue el panadero de la esquina quien, tras verlo merodear por tercera vez, se apiadó de él. ¿Busca a la chica de las flores? Hace 2 días que no viene. Creo que está enferma. Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Sabe dónde vive? El panadero dudó. No debería decirlo. Sebastián sacó su tarjeta de presentación. Por favor. El hombre suspiró. Y le dio una dirección en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Sebastián llegó a un edificio gris de escaleras desconchadas y paredes que olían a humedad. Subió hasta el 3er piso.
Tocó la puerta número 307. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Y cuando ya estaba por darse la vuelta, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Lucía. Con la cara pálida, envuelta en una manta, los ojos apagados pero aún orgullosos. ¿Qué haces aquí? Susurró, apenas audible. Vine a verte. No tienes que hacerlo. No podía no hacerlo. Ella cerró los ojos. No quiero tu lástima. No es lástima. Silencio. Un silencio tan denso que parecía llenar el pasillo. Hasta que ella abrió la puerta un poco más. Pasa. El departamento era una sola habitación. Una cama estrecha, una mesa coja, una cocina diminuta. Todo limpio. Todo digno. Como ella. Sebastián se sentó en una silla junto a la cama. La vio temblar. Le ofreció su abrigo. Ella dudó. Y luego lo aceptó, envolviéndose en el calor ajeno como quien, a pesar de todo, sigue creyendo en la bondad. ¿Tienes fiebre? Preguntó él. Un poco. ¿Llamaste a un médico? No puedo pagarlo. Sebastián sintió una rabia sorda. Contra el sistema. Contra la vida. Contra sí mismo por haber tardado tanto en buscarla. Mañana mismo irás a un hospital, dijo, con esa voz que no aceptaba negativas. Lucía sonrió débilmente. ¿Siempre das órdenes? Siempre obtengo resultados. Ella rió, tosiendo. Eres imposible. Y tú, invencible. Pasaron la noche conversando. De sueños. De miedos. De cicatrices invisibles. Sebastián le habló de su niñez en colegios de élite donde aprendió que llorar era pecado. Lucía le habló de noches en refugios, donde aprender a confiar era el mayor riesgo. Y entre confesiones susurradas, los muros empezaron a caer. Cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas raídas, Sebastián la acomodó en la cama. Descansa, murmuró. Ella, medio dormida, lo agarró de la mano. ¿Vas a irte? Él acarició su cabello. Solo si me echas. Lucía cerró los ojos. Entonces quédate. Y Sebastián, el hombre que no se quedaba en ningún lugar, el hombre que siempre partía antes de sentir demasiado. Se quedó. Durmió en la silla incómoda, con su abrigo sobre ella y su corazón desarmado a sus pies. Y supo que había cruzado una línea de la que ya no podía, ni quería, regresar. Porque a veces, el amor no entra con estruendo. Entra con el roce tibio de una mano, en mitad de la fiebre. Con la rendición silenciosa de un corazón que decide confiar una vez más. Y cuando eso ocurre, ni el orgullo más férreo puede salvarte de caer. La mañana llegó envuelta en el perfume agrio del café barato. Lucía dormía profundamente, su rostro relajado por primera vez en días. Sebastián Velasco, sentado aún en la vieja silla de madera, la observaba. Había firmado contratos por millones, comprado edificios, cerrado alianzas internacionales. Pero nada, lo había preparado para el peso dulce y aterrador de cuidar a alguien como ella. Alguien que no pedía nada. Alguien que, sin darse cuenta, le había arrebatado todo lo que creía ser. Cuando Lucía abrió los ojos, parpadeó confusa. ¿De verdad te quedaste? Lo prometí. Ella sonrió débilmente. Y Sebastián supo que, si el precio por verla sonreír era perder todo su imperio, lo pagaría sin dudar. Después de asegurarse de que Lucía comiera algo, Sebastián la convenció, no sin esfuerzo, de dejarse llevar a una clínica privada. No quiero caridad, insistió ella mientras subían al coche. No es caridad. Es egoísmo, respondió él, serio. Quiero verte bien. Ella se rió, tosiendo aún. Eres terrible para pedir favores. Nunca aprendí a pedir nada. Entonces aprende ahora. Él la miró, rendido. Por favor. Lucía bajó la cabeza, vencida por la ternura.
Está bien. La clínica era un lugar luminoso, limpio, demasiado lujoso para alguien acostumbrada a consultorios saturados y enfermeras indiferentes. Sebastián no la soltó en ningún momento. Ni cuando firmaron los papeles. Ni cuando la examinaron. Ni cuando le diagnosticaron una simple neumonía que, sin tratamiento, habría sido peligrosa. Va a necesitar reposo absoluto al menos una semana, dijo el médico. Yo puedo cuidar de mí misma, dijo Lucía, terca. Sebastián cruzó los brazos. No en tu cuchitril. ¿Cuchitril? Vamos a mi casa. Lucía lo miró como si le hubiera propuesto mudarse a otro planeta. ¿A tu ático de oro? Sí. No encajo allí. Él se acercó, suave pero firme. No quiero que encajes, Lucía. Quiero que estés viva. Y, después de un silencio que pesó como plomo, ella asintió. La llevó en brazos hasta su coche, desafiando miradas curiosas. Y por primera vez, Sebastián Velasco no sintió vergüenza. Porque entendió que el amor, cuando es real, no necesita esconderse. El ático era todo lo que Lucía había imaginado, amplio, brillante, intimidante. Paredes de cristal que mostraban toda la ciudad. Pisos de mármol. Muebles de diseño minimalista. Ella se sentó en el enorme sofá como quien pisa un museo prohibido. ¿Dónde están las cosas que amas? Preguntó de pronto. Sebastián la miró, confundido. ¿Cómo? No veo fotos. Ni dibujos. Ni libros gastados. Nada que parezca usado, vivido. Él bajó la mirada. Nunca supe cómo llenar un hogar. Lucía acarició el brazo del sofá. Entonces empezaremos hoy. Los primeros días fueron extraños. Lucía, débil aún, pasaba las tardes leyendo libros prestados de la biblioteca. Sebastián, que jamás había tenido a nadie ocupando su espacio, se sorprendía a sí mismo bajando la voz, cocinando sopas horribles, y riéndose de sus propios fracasos domésticos. No sabes ni hacer un sándwich, se burlaba ella, entre toses. Y tú no sabes aceptar ayuda, respondía él. Y así, entre pullas y caricias torpes, se fueron tejiendo uno al otro. Una noche, mientras veía a Lucía dormida en el sofá, abrazada a un cojín, Sebastián sintió un miedo profundo. No miedo de perderla. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que su mundo de hielo la marchitara. Miedo de que ella mereciera algo mejor. Al día siguiente, lo intentó. Intentó volver a su frialdad. Se puso su traje más caro. Dejó una nota junto a la cama. Salí a trabajar. No tardes en llamarme si necesitas algo. Y se sumergió en reuniones, cifras, contratos. Pero cada documento firmado era un recordatorio de su ausencia. Cada sonrisa fingida era una traición a lo único verdadero que había encontrado. Finalmente, a media tarde, dejó todo. Corrió al ático. Abrió la puerta. Y la encontró. Colocando flores en un pequeño florero sobre la mesa. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Todo bien? Él se acercó. La abrazó. Con la desesperación de quien casi se pierde a sí mismo. No vuelvas a llenar tu casa de cosas frías, le susurró ella. Llénala de vida. Sebastián la apretó contra su pecho. Y supo que no había un solo contrato, una sola cifra, un solo éxito. Que valiera más que el latido suave de ese corazón confiando en el suyo. Esa noche, en el sofá, bajo una manta vieja, Lucía apoyó su cabeza en su hombro y susurró. ¿Sabes qué es lo más bonito de una flor? ¿Qué? Que da todo de sí misma, sin esperar nada a cambio. Él la besó en la frente. Y por primera vez, comprendió que amar de verdad es eso. Dar. Sin condiciones. Sin contratos. Sin miedo. Los días en el ático de Sebastián Velasco se sucedieron como en un pequeño milagro silencioso. Lucía Ramírez empezó a recuperar fuerzas, su tos menguó,
El color volvió a sus mejillas, y su risa, suave como un viento tibio, comenzó a llenar cada rincón de aquel hogar de mármol y cristal. Sebastián, por su parte, experimentaba algo que jamás había previsto. No era amor de película. No era deseo ciego. Era algo más profundo. Más aterrador. Era pertenecer. Y para un hombre que siempre había creído que pertenecer era sinónimo de vulnerabilidad, eso era tan hermoso como espantoso. Una tarde cualquiera, mientras Lucía horneaba un pastel improvisado en la cocina, que terminó siendo más carbón que postre, Sebastián la miró como si nunca antes hubiera visto a nadie. Ella estaba despeinada, con harina en la nariz y una sonrisa desordenada. Y en ese instante supo que no quería nada más en la vida que seguir viéndola así. Incontrolable. Libre. Sincera. Pero el mundo exterior no se detiene por más que uno intente construir un refugio. Una mañana, mientras Sebastián leía las noticias, un titular le heló la sangre. Sebastián Velasco, atrapado en romance con una joven vendedora callejera. Y debajo, una foto borrosa de ellos entrando al edificio, abrazados. Lucía, ajena aún al escándalo, leía un libro en el sofá. Sebastián sintió el peso de su apellido, su empresa, su reputación cayendo sobre él como una luz. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, notando su expresión. Él dudó. Pensó en ocultarlo. En protegerla. En protegerse. Pero recordó sus ojos, su confianza, su fe en la verdad. Y le tendió el periódico. Lucía leyó en silencio. Su rostro palideció. Luego, muy despacio, dejó el papel sobre la mesa. Ya lo sabía, dijo finalmente. ¿Qué sabías? Que este mundo no iba a perdonarme por no ser de tu mundo. Sebastián se acercó. Quiso abrazarla. Ella se apartó un paso. No quiero ser tu vergüenza. No lo eres. ¿Seguro? Él la sostuvo por los hombros. Lucía, tú eres lo único verdadero que tengo. Ella tragó saliva. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? No escondiéndome. No negándome. No tratando de salvarme como si fuera un error que reparar. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Pesadas. Dolorosas. Verdaderas. Ese día, Sebastián convocó una rueda de prensa. Los flashes parpadearon como tormentas. Los periodistas dispararon preguntas como flechas. Él, de pie en el estrado, respiró hondo y dijo: Sí, estoy enamorado. Sí, ella es joven. Sí, viene de un mundo diferente. ¿Y saben qué? Hizo una pausa. Sonrió. Eso es exactamente lo que la hace maravillosa. Un murmullo recorrió la sala. Pero Sebastián ya no escuchaba. Solo pensaba en Lucía. Y en la promesa silenciosa de que nunca más permitiría que el miedo hablara en su lugar. Al regresar al ático, encontró a Lucía de pie junto a la ventana. ¿Lo viste?, preguntó él. Ella asintió. Tenía los ojos brillantes. Se acercó. Le tocó el rostro. Gracias. ¿Por qué? Por elegir ser valiente. Sebastián la abrazó con fuerza. Lo soy porque tú me enseñaste cómo. Pero aunque el amor era fuerte, el mundo era cruel. Los inversores comenzaron a presionar. Los socios a dudar. Las invitaciones a galas importantes desaparecieron. Y poco a poco, Sebastián sintió que todo lo que había construido comenzaba a tambalearse. Una noche, tras una llamada especialmente dura, explotó. He trabajado toda mi vida para tener esto. Gritó, golpeando la mesa. No puedo perderlo todo. Lucía lo miró. Herida. Calmada. Pero con un dolor que no podía ocultar. ¿Y qué soy yo, Sebastián? ¿Un trofeo que debes esconder para conservar tu reino? Él cerró los ojos.
Sabía que no. Sabía que no podía tenerlo todo. Que tenía que elegir. Que amar era también renunciar. Al día siguiente, Lucía no estaba en casa. Sobre la mesa, una carta. Te amo demasiado como para ser tu error. Cuando estés listo para amarme también sin miedo, sabrás dónde encontrarme. Lucía. Sebastián cayó de rodillas en medio del salón. Solo. Rodeado de todo lo que había creído querer. Y de nada de lo que ahora sabía necesitar. Su mundo brillante y frío lo miraba desde las paredes de cristal. Y por primera vez entendió. El amor no cabe en un contrato. Ni en un edificio. Ni en una cuenta bancaria. El amor. Solo cabe en un corazón que aprende a rendirse. ¿Y Sebastián Velasco? Sabía que debía aprender a rendirse. O perderla. Para siempre. La carta de Lucía ardía en las manos de Sebastián como una herida abierta. Él, que había conquistado imperios, que había sometido a rivales, que había comprado todo cuanto deseaba. Ahora estaba de rodillas, incapaz de retener a la única persona que no se podía poseer. Porque Lucía no era una adquisición. Era una elección. Una que había tenido miedo de hacer hasta que la perdió. Durante días, Sebastián vagó por su ático como un fantasma. El silencio era ensordecedor. La ausencia de su risa, de sus pasos ligeros, de su voz desordenando su mundo perfecto, lo golpeaba más que cualquier titular malicioso o cualquier caída bursátil. Miraba el florero donde Lucía había puesto aquel primer ramo. Las flores, ahora secas, parecían susurrar un mensaje. Nada verdadero sobrevive al descuido. Sebastián evitaba su reflejo. No soportaba la mirada de un hombre que había elegido el miedo sobre el amor. Se preguntaba si sería capaz de encontrarla. Si tendría el valor de presentarse ante ella. Con las manos vacías. Sin promesas de riqueza. Sin castillos de cristal. Solo con su corazón, imperfecto y desarmado. Finalmente, una tarde de lluvia, Sebastián salió. Sin escolta. Sin auto. Solo un hombre y su necesidad de encontrar a quien le había enseñado a sentir. Buscó por todo Madrid. Por las calles donde ella solía vender flores. Por el café pequeño donde compartieron sopa y silencios. Por la biblioteca donde a veces la veía leyendo libros prestados. Nada. Lucía parecía haberse evaporado. Como un sueño demasiado hermoso para ser real. Hasta que, una noche, casi vencido, pasó frente a una pequeña tienda de barrio. En el escaparate, flores modestas, ramos atados con cordeles, macetas de barro. Sobre la puerta, un letrero sencillo. Raíces y alas, flores que no se venden, se comparten. El corazón de Sebastián se detuvo un instante. Empujó la puerta. Un timbre oxidado sonó. Y entonces la vio. Detrás de un mostrador improvisado, con las mangas remangadas y el cabello recogido en una trenza desordenada. Lucía. Más luminosa que nunca. Más inalcanzable que nunca. Ella levantó la vista. Y por un momento, ninguno de los dos respiró. Hasta que Sebastián, reuniendo todo el coraje que jamás había usado en juntas de directorio o ruedas de prensa, habló. No vengo a comprarte flores, dijo, su voz ronca. Lucía dejó el ramo que estaba arreglando. Lo miró. Esperó. Vengo a pedirte que me enseñes a merecerlas. El silencio entre ellos era denso. Llena de todo lo que había quedado sin decir. Finalmente, ella caminó hacia él. Lenta. Firme. ¿Qué dejaste atrás, Sebastián? Él sonrió, cansado. Mi nombre. Mi fortuna. Mi orgullo. ¿Y qué traes contigo? Mi corazón. Vacío. Roto. Tuyo. Lucía alzó una mano. Le tocó la mejilla. No quiero tu mundo, Sebastián.
Y yo no quiero salvar el mío sin ti. Ella rió, una risa temblorosa, hermosa como la primera vez que florece un capullo después del invierno. ¿Sabes qué hacen las raíces? Susurró. Él negó, embelesado. Sostienen. Incluso cuando nadie ve. ¿Y las alas? Sueñan. Entonces, dijo ella, rozando su frente con la de él, si quieres quedarte, tendrás que aprender a tener raíces. Y alas. Sebastián cerró los ojos. Y supo que podía. Que estaba listo para dejar de correr. Para quedarse. Para volar. Aquella noche, no hubo promesas grandiosas. Ni anillos. Ni fuegos artificiales. Solo dos almas reconstruyéndose desde los pedazos. Solo dos corazones eligiéndose en medio del miedo. Solo dos seres humanos descubriendo que el amor verdadero no exige perfección. Solo presencia. Solo coraje. Solo fe. Horas más tarde, mientras cerraban juntos la tienda, Lucía le entregó una pequeña maceta con un brote recién nacido. ¿Qué es? Preguntó Sebastián. Un naranjo. Él arqueó una ceja. ¿Un árbol? Sí. Creciendo lento. Sin prisa. Sin atajos. Sebastián sostuvo la maceta entre sus manos. Y supo que, al fin, entendía. El amor no es algo que se obtiene. Es algo que se cultiva. Y él estaba dispuesto a esperar cada estación. Cada tormenta. Cada flor. Cada fruto. Porque por primera vez en su vida. Amaba con las manos vacías. Y el corazón lleno. Los días que siguieron a su reencuentro no fueron una fantasía. No hubo promesas imposibles ni declaraciones de amor exageradas. Solo hubo presencia. Y a veces, eso es mucho más difícil que cualquier juramento. Sebastián Velasco aprendió que amar a Lucía Ramírez era un acto cotidiano. Aprendió a acompañarla a la tienda en las mañanas frías, cargando cajas de tierra y regaderas. Aprendió a ensuciarse las manos plantando semillas, a quedarse sin respuestas cuando ella hablaba de esperanza. Aprendió que los gestos más pequeños, acompañar en silencio, sostener una maceta con cuidado, calentarle las manos frías entre las suyas, eran las verdaderas pruebas del amor. Lucía, por su parte, aprendió que Sebastián no era solo el hombre de los trajes caros y las respuestas rápidas. Aprendió a ver su torpeza cuando intentaba preparar café. Su miedo disfrazado de terquedad. Su ternura escondida detrás de una coraza de acero. Aprendió a amarlo también en sus silencios. En sus dudas. En su humanidad. Una tarde, mientras acomodaban plantas en la vitrina, Lucía se detuvo. ¿Tienes miedo? Preguntó de pronto. ¿De qué? De que un día, ya no te baste esta vida. Sebastián dejó la maceta que tenía en las manos. Se acercó. Le sostuvo el rostro con infinita delicadeza. Mi vida no empezó hasta que fue contigo. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. Porque incluso el amor más verdadero necesita ser reafirmado. Porque incluso el corazón más fuerte necesita ser sostenido. Esa noche, bajo un cielo de estrellas tímidas, Sebastián sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata. No había diamantes. Ni marcas de lujo. Solo una inscripción diminuta en su interior. Raíces y alas. ¿Te casarías conmigo? Preguntó, su voz más vulnerable que nunca. Lucía lo miró, sorprendida. No por la propuesta, sino por la forma en que él, el hombre más orgulloso que había conocido, se ponía en sus manos con tanta humildad. Ella sonrió. Y, sin dudar, respondió. Sí. Pero luego agregó. Con una condición. Sebastián arqueó una ceja, divertido. ¿Cuál? Que nunca dejemos de elegirnos. Incluso en los días en que duela. Incluso cuando el orgullo quiera separarnos. Él asintió.
Prometido. Y sellaron la promesa no con un beso de película, sino con un abrazo largo. Fuerte. De esos que dicen, aquí estoy, incluso cuando las palabras fallan. Los preparativos de la boda fueron simples. Una ceremonia en el patio trasero de la tienda. Flores silvestres decorando las sillas. Vecinos, amigos, rostros reales. Nada de flashes. Nada de alfombras rojas. Solo vida. Solo amor. Solo la certeza de que lo más valioso jamás se mide en grandeza externa. El día de la boda, Lucía caminó descalza sobre el césped mojado. Vestía un vestido sencillo, cosido a mano por ella misma. Sebastián la esperaba al final del pasillo, con una camisa blanca remangada y el corazón latiendo como nunca antes. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo desapareció. No había ricos ni pobres. No había éxitos ni fracasos. Solo había ellos. Dos sobrevivientes. Dos constructores. Dos soñadores dispuestos a sembrar cada día el amor que habían decidido defender. El intercambio de votos fue breve, imperfecto, hermoso. Lucía dijo: te prometo sostener tus raíces cuando tus alas olviden volar. Sebastián dijo: te prometo empujarte al cielo cuando tus raíces te pesen demasiado. Y ambos rieron. Y ambos lloraron. Porque sabían que el amor no es solo un inicio. Es una construcción diaria. Una siembra. Una fe que se riega con acciones. Bailaron bajo las luces colgadas entre árboles. Comieron pastel de zanahoria casero. Lucía pisó accidentalmente el dobladillo de su vestido. Sebastián olvidó la letra de la canción que quería dedicarle. Todo salió lejos de lo perfecto. Y, sin embargo, fue absolutamente perfecto. Esa noche, mientras recogían los últimos platos de papel y apagaban las luces, Lucía le susurró: ¿eres feliz? Sebastián, con las mangas arremangadas y los zapatos llenos de tierra, respondió: soy libre. Ella sonrió. Porque entendía la diferencia. Porque entendía que no había mayor victoria que esa. Amar sin cadenas. Elegir sin miedo. Vivir sin máscaras. Y mientras cerraban la puerta de la tienda, ahora convertida en su hogar, Sebastián supo que no importaban las tormentas que vinieran. No importaban los errores. Ni las pérdidas. Ni los días grises. Mientras siguiera sosteniendo esa mano. Mientras siguiera recordando que el amor verdadero no se compra, sino que se cultiva. Estarían bien. Siempre. El tiempo pasó, pero en la pequeña tienda de flores, raíces y alas, los días seguían siendo un baile de luz y de vida. Lucía y Sebastián vivieron cada estación como si fuera un regalo. Primavera, plantando nuevas semillas, viendo florecer colores que hablaban de renacimientos silenciosos. Verano, tardes de trabajo bajo el sol, compartiendo limonadas improvisadas y sonrisas cómplices. Otoño, hojas cayendo como caricias, y abrazos que sabían a refugio. Invierno, noches largas al calor de una estufa vieja, riéndose de sus propias torpezas mientras el viento aullaba afuera. Sebastián ya no era el hombre de los edificios de cristal. No vestía trajes de diseñador cada día. No negociaba su tiempo como un recurso escaso. Ahora llevaba las manos marcadas de tierra. La risa suelta. El corazón lleno. Lucía tampoco era la muchacha asustada que vendía flores en las esquinas. Había aprendido a confiar. A pedir ayuda. A soñar en grande sin olvidar de dónde venía. Una tarde de otoño, mientras terminaban de acomodar las nuevas plantas, Lucía se llevó la mano al vientre. Sebastián, que la observaba siempre como quien mira su hogar, notó el gesto. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose. Ella lo miró. Y sonrió de esa manera que aún conseguía desarmarlo. Sebastián, vamos a necesitar más espacio para un nuevo brote. Él parpadeó, confuso. Hasta que entendió.
Su corazón se disparó en el pecho. ¿Un bebé? Lucía asintió. Y él la abrazó, riendo, llorando, temblando todo a la vez. No sé ser padre, murmuró, vulnerable. Tampoco supe ser florista, bromeó ella. Y mira lo que hemos construido. Durante los meses siguientes, prepararon un rincón especial en la tienda. Un pequeño Moisés junto a la ventana. Mantas tejidas a mano. Libros de cuentos apilados junto a macetas de margaritas. Lucía seguía trabajando, aunque Sebastián insistía en que descansara más. No puedo dejar de sembrar, decía ella. No sé vivir sin plantar sueños. Él sonreía. Porque la entendía mejor que a nadie. Cuando llegó el gran día, fue una madrugada lluviosa, igual que aquella primera vez que se vieron. Lucía, con el rostro iluminado por el dolor y la esperanza, apretaba la mano de Sebastián mientras las contracciones llegaban como olas indomables. Él, aterrorizado pero decidido, no la soltó ni un segundo. Y cuando finalmente, en medio del llanto y el sudor, escucharon el primer grito de vida, ambos supieron que habían tocado el cielo. Su hija, Amelia, nació con los puños cerrados y los pulmones llenos de futuro. Los días siguientes fueron un caos hermoso. Poco sueño. Mucho amor. Errores constantes. Risas a medianoche. Sebastián aprendió a cambiar pañales, a calmar llantos, a cantar nanas desafinadas. Lucía aprendió a confiar en su instinto, en su fuerza, en la familia que estaban formando. Una tarde, mientras Amelia dormía en su Moisés y la tienda olía a jazmín y pan tostado, Lucía se recostó en el regazo de Sebastián. ¿Recuerdas cuando te dije que las raíces sostienen? Susurró ella. Él acarició su cabello. Cada día. ¿Y las alas? Nos enseñan que podemos volar, incluso cuando creemos que estamos atrapados. Lucía levantó la vista. ¿Somos eso? Somos raíces. Somos alas. Somos todo lo que no sabíamos que podíamos ser. Ella sonrió. Le besó la palma de la mano.